coordinadores, la coordinadora Luz Yesenia y, por supuesto, en mi nombre, como coordinador también de los programas en la facultad. Agradeciéndole también especialmente a nuestro compañero Carlos Enrique. Carlos Enrique lleva con nosotros bastante tiempo, Carlos Enrique Villegas López, quien hoy nos va a traer una idea o una charla muy productiva. Se cerró el micrófono. Qué raro que se está cerrando el micrófono. Bueno, estaba diciendo que hoy Carlos Enrique nos va a traer una charla, la cual suena a veces, cuando uno la lee, como que vuelve y lee. De hecho, yo volví y leí varias veces y sí, es la realidad de lo que nos puede pasar a nosotros en muchas oportunidades. La cátedra de hoy se llama Tengo una idea de negocio, pero no sé qué hacer. De las ideas a la idea, es decir, de lo que pienso a desarrollarlo. ¿Es así o no es así, profesor Carlos Enrique? Bienvenido y muchas gracias por esta charla que nos va a brindar. Bueno, muy buenas noches para todos. ¿Me escuchan bien? Sí, señor, perfectamente. Bueno, voy a compartirles pantalla. Por favor, me confirman de que mi escritorio lo está visualizando. Efectivamente, profesor. Bueno. Listo. Nuevamente muy buenas noches para todos, agradeciendo su presencia, su asistencia a esta pequeña charla, que básicamente tiene como título ¿Qué hago si tengo una idea de negocios? De las ideas a las ideas. Ingeniero Carlos Villegas, perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. En este contexto, pues digamos, el temario se va a desarrollar en función de qué es una idea o un proyecto. 4 pasos para la gestión de la idea. Vamos a hacer un resumen y obviamente vamos a tener el espacio de las preguntas. En ese sentido, pues entonces comenzamos desde, digamos, un ambiente en función de qué es lo que necesitamos investigar, qué recursos son necesarios, cómo va a ser el ejercicio del crecimiento o validación de una idea, de qué elementos tenemos que adoptar para poder validar en función de unas fuentes de información alrededor de la idea, qué aliados de cierta manera necesitamos en el proceso y precisamente al final determinaremos si se puede construir un caso de estudio o no. Bajo estos elementos, pues tenemos unas definiciones que vienen directamente del diccionario de Oxford en qué es una idea y ahora qué es una idea de negocios. Y hice como una especie de adaptación, empezando primero que una idea es una representación material de algo que de alguna manera, de algo que se quiere hacer, pero cuando hablamos de una idea de negocios, básicamente nos concentramos en el aporte que esta idea mental que nos ha surgido puede generar en ese contexto. Y ese aporte va en función de una propuesta de valor o solución. Entonces, por lo general nosotros tenemos o escuchamos de alguna manera algunas dolencias, algunas necesidades y al momento de escuchar esas dolencias o esas necesidades se nos puede prender el bombillo. Pero el prendernos el bombillo significa hablar de propuesta de valor y hablar de propuesta de valor significa de cierta manera para aquellas personas que tienen el dolor de cabeza, cuál es el significado de valor. Pero además de eso, en consecuencia, generar unos beneficios tanto económicos, sociales y ambientales para quien es dueño de esa idea, pero adicionalmente debemos pensar en unos beneficios reales de manera funcional, emocional, social y ambiental para el consumidor o para el usuario, porque estamos hablando de ideas de negocios. Bajo esta premisa, entonces, las características que debe tener
una idea de negocio es que debe tener una propuesta única de venta potente, algo que lo caracterice, que la diferencia, que sea propia, única en el contexto en el cual se desea desarrollar. Debe ser convincente porque debe resolver un dolor de cabeza, una dolencia, y debe ser diferenciada porque debe, como se los había mencionado antes, ser única. Entonces, digamos que ideas de negocios pueden haber muchas en el pasado, específicamente hablando de Antioquia. Yo les puedo dar muchos ejemplos a través de lo que la Cámara de Comercio de Medellín tiene desarrollado en este contexto. Nuestros empresarios, digamos, a través del tiempo han desarrollado muchos proyectos empresariales, y cuando yo hablo de muchos proyectos empresariales es porque concibieron una idea, la convirtieron en un negocio, y de pasarla de un negocio la pasaron a una empresa, ¿cierto? Cámara de Comercio de Medellín y Antioquia tiene documentado acá 100 historias de empresarios que la lucharon, que de cierta manera trabajaron con las uñas, y que a través de esa fuerza pujante que fue establecida alrededor de aquellos tiempos, fueron empresas que consolidaron al departamento de Antioquia como uno de los territorios más prósperos en temas de industria. Pero cuando yo hablo del pasado, estoy hablando específicamente de que eso de cierta manera se perdió, porque obviamente esta tierra pujante, este departamento de Antioquia, dejó de producir proyectos empresariales y hubo un cambio en el contexto. De por sí, cuando estuvimos delegados o digamos sumidos en el tema de la pandemia, ese contexto de necesidad, porque hay también una clasificación de ideas por necesidad y por oportunidad. Esas ideas por necesidad eran ideas que de alguna manera surgen de acuerdo a un atropello en el tiempo. Y obviamente el atropello en el tiempo fue el encierro de la pandemia, y las empresas tuvieron que volcarse a cómo de alguna manera generar un flujo de caja. Entonces, estos elementos propios de industria de producción, de industria en función de ideas que se convirtieron en negocios, que se convirtieron después en empresas, como lo digo, se fueron perdiendo en el tiempo. Y obviamente todos estos elementos, pues si regresamos a este contexto, es fundamental caracterizarlos. En mi caso, yo prefiero hablar de ideas de proyectos que ideas de negocio, porque las ideas de proyecto generalmente no son de un año ni de 2 años, sino que si uno se va a la teoría general de los proyectos, eso tiene un inicio y tiene un fin. Y eso es lo que pasa con las ideas de proyectos. En mi caso, o digamos en lo que yo pienso personalmente, no tienen un fin, sino que tienen una continuidad, y todo lo que les voy a manifestar de aquí en adelante, ustedes podrán darse cuenta que deberá generar una continuidad en cada proceso, especialmente en esa imagen que ustedes ven allí, donde en estos espacios académicos, por lo general, estamos abordando elementos de ciencia, tecnología e innovación, y en cada uno de ellos se generan ideas. Cuando hablamos de ciencia, estamos hablando de creación del conocimiento. Cuando hablamos de tecnología, hablamos de herramientas, de medios para aplicar el conocimiento que se desarrolló en la ciencia. Pero cuando hablamos de innovación, es qué herramientas, qué métodos vamos a utilizar para aplicar la tecnología. Y en cada uno de estos elementos que son fundamentales para las ideas de proyectos, pues yo puedo tener, valga la redundancia, una idea en ciencias. Yo puedo tener una idea en tecnología.
y puedo tener una idea de innovación y cada una de ellas puede desarrollarse hasta llegar a un fin que puede generar una continuidad para el otro. ¿Eso qué significa? Si mi proyecto fue desarrollado en ciencia y tuvo un fin, este va a ser la continuidad para desarrollar la tecnología y así sucesivamente. Entonces, en este sentido, la pregunta es, en función de este elemento que voy a concebir o estos elementos que estamos concibiendo, lo principal para tener el desarrollo de una idea es poder tener un problema y un problema real en el mercado. No estamos hablando de un problema de un proyecto de investigación, no estamos hablando de un proyecto de grado. Obviamente, cuando estamos hablando de estos elementos, estos pueden generar al final elementos de innovación que se pueden convertir en ideas de proyectos empresariales que al futuro se pueda convertir en un proyecto de vida. Pero como les digo, la pregunta es, ¿qué es un problema y cómo detecto un problema en el mercado? Yo no quiero entrar en definiciones concretas, digamos, en estos elementos. Yo diría que es un problema simplemente es una situación que se sale de su cauce y que requiere de cierta manera una mitigación, no una solución final, porque los problemas por lo general se mitigan, pero no tienen una solución final. En ese sentido, cuando hablamos de qué es un problema, pues lo primero que tenemos que hacer es esquematizar lo que creemos que es un problema. Muchas veces como estudiantes o como docentes empezamos a redactar la problemática a la cual queremos abordar y eso simplemente se convierte en una hipótesis. Cuando hablamos de una hipótesis es un supuesto y cuando hablamos de un supuesto eso significa que lo tenemos que validar. Una de las herramientas que yo más utilizo en este ejercicio de poder definir cuál puede ser el problema en un mercado real es el árbol del problema. El árbol del problema es una herramienta muy buena para uno definir la hipótesis inicial. Y en ese contexto, pues miremos un ejemplo. Aquí yo les traigo algo que encontré de cierta manera en la red, ¿cierto? Estamos hablando, vamos a aumentar aquí un poco la visual y aquí nos dice, por ejemplo, que la problemática central es el escaso aprovechamiento de la uva para procesarla y darle valor agregado a través de elaboración de un vino. Entonces, digamos que esta persona en específico está pensando en solucionar una problemática en función de una hipótesis. Cree que no se está aprovechando bien la uva y obviamente no hay un buen consumo en el tema del vino. Y desde el punto de vista de las causales, se piensa primero en lo siguiente. Escaso conocimiento de las utilidades de la uva. Yo quisiera preguntarle a ustedes y que lo piensen y lo mediten y lo reflexionen, si conocemos realmente las utilidades que tiene la uva para la salud humana o poca innovación en los productos derivados precisamente de esa uva. Son causales tanto primarias como las que ustedes ven aquí en naranja, que son causales secundarias. Ahora, por otras causales tenemos bajo aprovechamiento de la uva en el mercado. Razones, carencia de empresas productoras de vino de uva. Entonces uno llega y se pregunta, ¿realmente esto sí es lo que está sucediendo? Vuelvo e insisto, estos elementos iniciales son de hipótesis. Luego venimos con el tema del desperdicio de la fruta en los campos, que muchas veces, inclusive cuando uno escucha noticias, escucha que de cierta manera nuestros cultivadores en temas del agro manifiestan mucho este tipo de causas, que la fruta se está desperdiciando. Y por el otro lado hablamos de débil asociación de productores. Entonces, cuando estamos hablando de débil asociación de productores, lo voy a decir en palabras muy sencillas, es que trabajan solos, no trabajan mancomunadamente, no hay una agremiación y eso es lo que se interpreta por esa causal.
Ya en la parte superior vienen los efectos, o sea, estas causas, si no se solucionan, ¿qué posibles efectos pueden generar? No me voy a concentrar mucho en el tema de los efectos porque a mí lo que me interesa es la problemática central y cómo vamos a solucionar las causas. Bajo este contexto, cuando uno tiene un esquema generalizado sobre una problemática y entiende hacia dónde realmente quiere ir en función de una hipótesis, un supuesto, entonces uno pasa de cierta manera a la redacción del planteamiento del problema. Pero ojo, aquí necesitamos mirar varias cositas. Perdón acá. Necesitamos mirar varias cositas. Cuando redactamos el planteamiento del problema, lo primero que debemos de concebir son todas aquellas condiciones negativas en función de las causales de la situación. Debemos ser muy explícitos, debemos ser muy concretos, debemos ser muy descriptivos. Y en este contexto, adicionalmente, debemos albergar un soporte documental para minimizar y mitigar la hipótesis o el supuesto que nosotros estamos generando. Me estoy refiriendo que hay que hacer consulta de estudios, consulta de informes, consulta de estadísticas que soporten las ideas en función de esas causales. Obviamente, dentro del planteamiento del problema, también tenemos que albergar todo el tema de los efectos o consecuencias. Cuando uno habla de causas, está hablando de razones o motivos del por qué está sucediendo una situación. Pero cuando uno habla de efectos, está hablando de las consecuencias que se pueden generar si no solucionamos esas razones o esos motivos que están generando una situación. En este planteamiento del problema que están abordando alrededor de la uva, uno puede ver que no hay un soporte documental que manifieste ciertamente lo que se está diciendo bajo el tema de la hipótesis. Obviamente hay una formulación del problema, pero cuando estamos hablando de ideas de proyecto en función en un contexto empresarial, estamos hablando de una formulación de un problema alrededor del mercado. Miren esa pregunta, ¿cuáles son los factores que inciden en el escaso aprovechamiento de la uva para procesarla y darle valor agregado a través de la elaboración de un vino en el mercado local? Estamos suponiendo que el aprovechamiento de la uva se va a derivar específicamente en un único producto, que es el vino. ¿Y por qué no en los derivados? Miren lo que pasa, por ejemplo, en el sector de los lácteos. Sabemos que la rentabilidad no está en la producción de la leche, sino en sus derivados. Y entonces, en este contexto, es que empieza uno a evaluar la situación de una buena idea. Voy a salirme un poco acá de contexto y vamos a seguir explorando un poco más a profundidad el tema. Cuando yo les hablo específicamente de poder validar esa hipótesis inicial cuando uno está redactando el problema o cuando uno está haciendo el árbol del problema, que es una herramienta muy conocida, creería yo que para todos, lo siguiente es validar esas ideas iniciales, porque el problema de cierta manera me puede decir, bueno, estamos hablando del aprovechamiento del vino, pero entonces, ¿qué ideas se me pueden generar? Voy a solucionar el tema con el vino. Uno regresa de cierta manera al árbol del problema. Voy aquí a regresar un poco al árbol del problema como para poder entrar un poco más explicativo en esto y entonces uno dirá, ¿cómo soluciono el tema de la débil asociación de los productores? Agremiándolos, esa puede ser una posible solución. La otra es, ¿cómo soluciono el tema de los desperdicios de la fruta? ¿Será que el tema de la agremiación me dará la posibilidad de una mejor venta de la fruta, sabiendo que toda la producción la vamos a reunir en un solo campo y a partir de ahí la vamos a distribuir en masa con los pequeños o grandes distribuidores o grandes clientes? Entonces ahí diríamos que iríamos en una sola solución.
Entonces uno tiene que entrar a analizar cada una de las causas y cuando uno entra a analizar las causas en función de una posible solución de un proyecto, entonces empiezan a salir las ideas, o sea, se empiezan a salir muchas ideas. Entonces aquí tenemos una sola. La siguiente pregunta es, bajo el aprovechamiento de la uva en el mercado, ¿cómo hacemos ese ejercicio del aprovechamiento de la uva en el mercado? ¿Será que sí es necesario crear más empresas productoras alrededor de este tema para poder aprovechar mejor el volumen de producción? Entonces, eso tendrá que ver con la agremiación. Una cosa es la agremiación y otra cosa es crear una empresa productora. Entonces, ya van dos ideas, ¿cierto? Y por este otro lado, si hablamos de escaso conocimiento de las utilidades de la uvilla, es un tema de salud. ¿Será que nos vamos por el tema medicinal? ¿Será que nos vamos por el tema farmacológico? ¿Será una buena posibilidad? Entonces, bajo ese contexto, digamos que hay tres posibles ideas. Normalmente lo que pasa es que cuando uno tiene una idea de proyecto, pues es esa única, pero cuando uno empieza a hacer el ejercicio de investigación real en todo el contexto, pues entonces se van generando más caminos en el proceso. Entonces, bajo estos elementos es importante validar las ideas iniciales consultando en bases de datos, en informes, en estadísticas, verificando fuentes primarias con expertos en el tema, usuarios, amigos de los amigos. Una de las posibles herramientas que podemos utilizar es la búsqueda en la red. Normalmente cuando hablamos de búsqueda en red, pues podemos hacer un ejercicio muy sencillo. En ese ejercicio tan sencillo uno podría decir, venga, busquemos productores en el mundo de uva y sus inconvenientes, ¿cierto? Inconvenientes. Pero la búsqueda así de sencilla me genera 5.960.000 resultados. ¿Cuándo yo voy a leer 5.960 resultados? Pero ¿qué tal si yo le agrego el files type PDF? De 5 millones me baja a 1.200.000. Pero hay que tener en cuenta también elementos iniciales en la búsqueda de la información, que son 5 años, que son 10 años, que deben ser a partir del 2018, del 2017, reglas fundamentales en la búsqueda de la información. Pero si utilizamos, por ejemplo, una matriz como estas, donde se construye de cierta manera por palabras claves a través de buscadores de operadores booleanos, si yo estoy haciendo una búsqueda de información para validar mi planteamiento del problema y las posibles ideas, entonces yo en esta primera parte yo puedo decir, venga, estoy buscando productores. ¿De qué? De vino, ¿cierto? De vino. ¿De vino? ¿En dónde? Ah, bueno, vino y sus derivados. A ver qué me sale. ¿En dónde? En el mundo. ¿Qué otra cosa necesito saber de este tema? Necesito saber un contexto de inconvenientes para poder validar problemas. Inconvenientes. ¿Qué más necesito saber de esto? Dejémoslo hasta ahí. Si ustedes se fijan, tenemos 4 palabras claves y esas 4 palabras claves aquí automáticamente se va generando una ecuación de búsqueda a través de operadores booleanos. Continuemos con el ejercicio. Busquemos sinónimos en esta segunda parte de esas palabras claves. Hablemos de cultivadores, porque estamos hablando de productores. Hablemos, por ejemplo, si quiero buscar distribuidores en el ejercicio de la búsqueda. En temas de vino y sus derivados, busquemos, por ejemplo, zumo puede ser un derivado de la uva.
En el mundo, pues no tengo pues como muchas palabras claves derivadas en función del sinónimo del mundo. En temas de inconvenientes puedo hablar de sucesos, puedo hablar obviamente de causas, porque estamos hablando de causas, estamos hablando de efectos. Listo, entonces estamos hablando de sinónimos. Y entonces miren cómo se va armando la ecuación de búsqueda. Pero si yo quiero excluir alguna información en relación a este tema de productores, vinos, mundo, inconvenientes, yo, por ejemplo, hablemos de palabras excluidas como aquí, por ejemplo, en el tema de vinos, que no me busque nada con gaseosas de uva, por decir algo, ¿cierto? Y fíjese en cómo me queda la ecuación, donde se utiliza el OR, and, not, and, que son operadores booleanos. Ahora, una vez que yo tenga la ecuación, pues simplemente la copio, me la llevo para mi buscador. Estábamos en 1.270.000 búsquedas, ¿cierto? Vengo y copio mi ecuación y de 1.270.000 fueron 140.000 resultados. Ahora, esta búsqueda igualmente la puedo hacer en otras fuentes. El más conocido, Google Académico, ¿cierto? Google Académico. En Google Académico me traigo nuevamente la ecuación de búsqueda con una ventaja muy buena. Miren, 6.440 resultados. ¿Qué le puedo decir? Desde el 2019 me baja 1.570 resultados. Ahora lo que tengo que hacer es revisar todos estos documentos, al menos 3, 4, 5 documentos que tengan relación con esa hipótesis de ese problema, mirar cuáles son los inconvenientes, cuál es el panorama específicamente del sector del vino, que me dé cierta validez a la problemática que estoy replanteando, ¿cierto? Y que obviamente a través de la búsqueda de información les aseguro que van a salir muchos más ideas. Entonces, bajo este ejercicio, que es muy importante, voy a volver un poco acá, desde el contexto de buscar y consultar informes, estadísticas. Otra cosa es el tema de las entrevistas, ir a preguntarle a usuarios, amigos, que de cierta manera me den una confiabilidad muy buena en la redacción de la problemática e ir validando paso a paso esa idea de proyecto. Una vez tengamos todos esos elementos y vayamos construyendo y armando un rompecabezas, entonces pasaríamos al listado de las ideas, a hacer un checklist. 1, 2, 3, 4, 5 ideas que nos salgan de este ejercicio investigativo de fuentes primarias y secundarias. Y obviamente llevando esas ideas a función de acciones probables, complementarias o excluyentes. Cuando yo hablo de acciones complementarias, estoy hablando específicamente de, les voy a colocar un ejemplo. Si yo voy a ir a la tienda a comprar arepas, seguramente cuando regrese a mi casa con las arepas voy a llegar con la leche, los huevos, el pan y demás. Eso se llama complementario. En la búsqueda de la información que nos generan esas ideas, no una única, sino varias ideas, esas ideas se irán complementando a raíz de la solidez de la información que yo voy extrayendo. Pero las ideas se vuelven excluyentes con aquellas que realmente se salen de mi capacidad, que se salen de mi contexto, que yo no soy capaz de producirlas o de llevarlas a cabo. Entonces, aquellas ideas que realmente no soy capaz por mis capacidades iniciales, las voy haciendo a un lado y voy haciendo como una especie de embudo hasta llegar a una única idea. Una cosa muy fundamental que deben de tener en cuenta en este checklist es que esto debe ser un trabajo en equipo. Normalmente nosotros como colombianos somos muy reacios a trabajar en equipo, somos muy egocéntricos, somos muy egoístas. Y en ese contexto es fundamental, si queremos un proyecto de vida,
mínimamente a 5 o 10 años, debemos albergar a otras personas que se enamoren de nuestra propuesta. Aquí un consejo bíblico. La Biblia nos dice en el Éxodo 35:35, el Señor los ha dotado de un talento especial en el arte de grabar, diseñar, tejer, bordar, etcétera, etcétera. Yo no soy sacerdote, pero en palabras muy sencillas, zapatero a tus zapatos. Cuando tenemos una idea de negocio, pensamos que vamos a ser el único dueño de esa idea. Cuando tenemos una idea de proyectos, muchas veces la queremos hacer sola, pero un proyecto empresarial mínimamente requiere de 3 elementos: el marketing, la producción y las finanzas. Y no somos sabidos, perdónenme la expresión, en las 3 áreas. Debemos ser fuertes en unos y debemos apoyarnos en otras personas para albergar las otras áreas como mínimo para que nuestro proyecto empresarial vaya teniendo una validez y un éxito o una construcción del éxito mesuradamente. Lo tercero es seleccionar las ideas. Normalmente lo que yo hago es coger estas ideas y llevarlas a una matriz de priorización. Cuando yo hablo de una matriz de priorización es llegar a esto, mis estimados. Aquí hay, digamos, una especie de un ejemplo. Digamos que hay una empresa y esa empresa tiene un dolor de cabeza por un tema de un software de inteligencia de negocios. Hay 3 proveedores en el mercado que pueden ser 3 ideas: Power BI, Tableau e Intelligent, ¿cierto? En ese sentido, estos 3 software, la empresa necesita de alguna manera seleccionar de esas 3 ideas cuál es la mejor que se adapte a sus necesidades. No quiere decir cuál es la más económica, no, sino cuál es la que se adapte mejor a esas necesidades. En este proceso es fundamental sacar unos criterios de valoración que sean transversales a las 3 ideas. Yo puedo valorar por precio, por visualización de la plataforma, por acceso a los datos y por flexibilidad. Estas 4 cositas son transversales porque la primera la voy a evaluar por precio, la voy a evaluar por plataforma, por accesibilidad, etcétera, etcétera. La segunda igual, la tercera igual. Eso implica que necesito diseñar unos criterios. Esos criterios se los pregunto a los usuarios. Esos criterios salen de las lecturas en donde yo hago la investigación. Esos criterios los saco yo de los expertos. Y cuando yo ya tenga las ideas y los criterios, entonces hago una valoración matricial, una ponderación. Vuelvo e insisto que esto es un trabajo en equipo. Al final el resultado me dirá cuál es la mejor valorada. En este caso, Power BI tiene la mejor valoración. La empresa decide realmente por la decisión de Power BI porque a pesar de que es un poco más costosa, tiene mejor visualización en plataforma, se iguala en acceso de datos y su flexibilidad es mucho mejor que las demás. Entonces, cuando yo cojo todas las ideas en un embudo, las valoro a través de esta herramienta, la ponderación me dice cuál es el posible camino. Eso no quiere decir que las demás las voy a desechar porque me quedan como plan B y plan C o me quedan como subproductos en el ejercicio empresarial. Entonces allí mi proyecto va teniendo una característica de propuesta de valor para esas dolencias y esos dolores de cabeza de mis posibles clientes. Cuando yo ya tengo esa estructura, ya sé cuál es la única idea que voy a trabajar, entonces verifiquemos a ver qué es lo que se está diciendo de esa idea, verifiquemos qué hay. Una de las herramientas que en este momentico se pueden utilizar para esa verificación es Google Trends, o sea, hace tendencias en Google. Si yo me voy para tendencias de Google, ¿cierto? Voy a ver si lo tengo abierto por acá. Google Trends, aquí lo tengo abierto. Entonces miremos qué se está hablando. Google Trends funciona específicamente por palabras claves.
Y Google Trends lo que hace de cierta manera es las personas, que es lo que más están buscando frente a una temática en específico. Si yo quiero hablar, por ejemplo, de software, que es en este caso que le estaba colocando el ejemplo, ¿cierto? Software, digamos, de inteligencia de negocio, ¿cierto? Le voy a dar aquí explorar. Entonces, él me va a buscar. ¿Cuál es la posibilidad que nos da Google Trends? Miren, esto está en función de porcentajes alrededor del tiempo. Yo les había mencionado que los expertos mencionan en la búsqueda de la información 5 años, 6 años, 10 años. Aquí yo puedo decir, aquí estamos en Colombia, pero ¿qué se está buscando frente a esto, por ejemplo, en todo el mundo? No en el último día, sino que le puedo decir inclusive en los últimos 5 años. Y aquí ya vemos un comportamiento. Miren cómo es el comportamiento en inteligencia de negocios, ¿cierto? Entonces hay un comportamiento al crecimiento. Eso quiere decir que muchas personas están buscando información relacionada con la inteligencia de negocios. Ahora, por zonas, ¿dónde? En el Perú, en el Ecuador, en Colombia, en México y en Chile. Pero más en dónde, en Perú. Esta información me está diciendo de cierta manera que mi idea de proyecto se tiene que proyectar localmente, pero que de cierta manera también lo tengo que visualizar de manera internacional. La pregunta es, ¿con quién me voy a aliar para poder llevar mi proyecto a un contexto internacional? Entonces aquí está por interés por zona, pero ¿de qué más también se está hablando? De Senati, de desarrollo de software, del lenguaje de programación y de muchas cosas más que vienen en aumento puntualmente en la búsqueda, ¿cierto? Si yo quiero hacer una búsqueda comparativa, por ejemplo, yo no quiero hablar de software de inteligencia, sino de software, en este caso, software de inteligencia empresarial, Google Trends nos da la posibilidad de hacer comparación hasta 5 elementos. Por ejemplo, yo quiero comparar la marca entre Nike y Adidas, a ver qué se está viendo en el espacio, ¿cierto? En esa búsqueda, entonces, miremos últimos 5 años. Entonces, miren que esto me compara software de inteligencia contra inteligencia empresarial. No es lo que realmente se está buscando. Aquí lo que se está buscando es un software de inteligencia. Miren pues, entonces, y también me lo va a clasificar en las mismas regiones. En ese sentido, yo puedo copiar esta información, la puedo analizar, la puedo llevar a mi planteamiento del problema como soporte de lo que realmente se está viendo en el mundo. Yo puedo mirar, por ejemplo, todas las categorías acá. Yo puedo mirar, es que ese software de inteligencia, yo quiero segmentar un poco más la problemática. La quiero llevar, por ejemplo, a alimentos y bebidas, a ver qué está pasando. Entonces, miren el comportamiento, es muy parejo, ¿cierto? En palabras claves. No lo quiero llevar entonces hacia allá, sino a ficciones y tiempo libre. Entonces nos aparece otro comportamiento. Aquí en la búsqueda de web, entonces podemos mirar noticias, miramos qué es lo que se está comprando y qué es lo que se está percibiendo, por ejemplo, en YouTube. Entonces Google Trends es una herramienta muy propia para validar aquellas palabras claves en función de lo que la gente más está buscando en relación a una temática principal. Regresemos entonces a este tema porque seguimos validando. Este es nuestro segundo paso en el tema de validación de ideas de proyectos. Ya pasé, estaba ya en el tercero, voy para el cuarto. Lo cuarto es una prueba de hipótesis. ¿Qué es una prueba de hipótesis? Casi que una propuesta de valor. Una propuesta de valor debe contener o por lo menos descubrir la función empresarial del proyecto. ¿A qué hago referencia? Por ejemplo, Pilas Barta no se dio cuenta de que no vendía baterías, sino que lo que realmente vendía era energía portátil.
cuántos productos realmente se pueden desarrollar alrededor de la energía portátil. Y dependiendo de los productos, se vuelve innovador el proyecto y obviamente la caja registradora podrá sonar más constantemente. Nike se dio cuenta que no vendía ropa deportiva, sino un estilo de vida. Entonces, en ese sentido, ¿cuántos productos puede desarrollar en función de un estilo de vida? Xerox se dio cuenta de que no era una empresa que fabricaba máquinas fotocopiadoras, sino que gestionaba el documento. Los que se vieron, por ejemplo, la película de Jobs, donde decía que él no fabricaba computadoras, sino lo que la gente podía hacer con las computadoras. Entonces miren que detrás de un proyecto empresarial, detrás de una idea de proyecto, está el verdadero negocio del mismo. Y formular una hipótesis en este sentido, como se los estoy mostrando, da pie para descubrir realmente cuál es ese proceso innovador o cuál es ese proceso diferenciador de las cuales les mencionaba ahora en el tema de la propuesta de valor. Esta prueba de hipótesis se tiene nuevamente que validar, hay que llevarla a aquellos que tienen el dolor de cabeza y si realmente esto es lo que ellos necesitan, entonces vamos validando algunos elementos de la idea. Luego de seleccionar las personas para las entrevistas, en esa prueba de hipótesis hay que pensar en tres elementos fundamentales, pero uno en especial para la idea de negocio. Estamos hablando de la deseabilidad, la factibilidad y la viabilidad. La deseabilidad es en función de la carencia, ese dolor de cabeza que tienen nuestros posibles consumidores, nuestros posibles aliados, pero desde un punto de vista funcional, emocional y social. Es importante para aquel que tiene el dolor de cabeza que lo que estamos generándole como propuesta de valor va a funcionar, que emocionalmente lo va a dejar tranquilo, que socialmente va a responder precisamente a sus necesidades y a su entorno. Y hoy en día está el tema ambiental por temas de cambio climático. Entonces hay que involucrar en nuestras ideas de proyecto estos 4 elementos, fundamental para tener éxito y obviamente a través de un ejercicio de validación. Todas esas hipótesis pues las debemos plasmar en algo que yo he denominado el lienzo de la idea. Primero tenemos una hipótesis de idea, luego la hipótesis del problema, generamos acá hipótesis alrededor del análisis de oportunidades, esto es toda la gestión documental, sale nuestra primera idea, nuestra segunda y nuestra tercera. Recuerden que todo esto se pregunta, se valida, nada lo podemos dejar por sentado. Una vez hacemos el ejercicio del embudo a través de la matriz de priorización, nos sale una única solución que deberá ser validada a través del concepto de deseabilidad. ¿Cuáles son los dolores de cabeza de nuestro público objetivo? Pero esa deseabilidad en función de lo, valga la redundancia, de lo funcional, lo emocional, lo social y lo ambiental. Cuando hemos validado eso, hay algo que se llama, desde el punto de vista de la ciencia, la tecnología y la innovación, los TRLs, nivel de maduración de la tecnología. Cuando estamos gestionando un problema en función de una idea, estamos generando nuevo conocimiento y ese nuevo conocimiento es una nueva tecnología y estaríamos apenas en el TRL1. Principios básicos observados en función de la invención que debe llevarse a un entorno de laboratorio. Para poder pasar de TRL1 a TRL2 tenemos que llevar a un contexto de tecnología. Recuerden la imagen anterior donde les hablaba de ciencia, tecnología e innovación. En el TRL1 apenas estamos conociendo nuestro proyecto. En el TRL2 apenas comenzamos a validar nuestro proyecto y debemos llegar hasta el TRL9. Este proceso se puede tardar 2 años, 3 años, todo depende
del amor, del empuje, de las competencias emprendedoras que tengamos cada uno para poder llegar a ese único sueño como que se puede llamar un proyecto de vida. Resumiendo, primero va el planteamiento del problema recopilando datos, luego generamos lluvias de ideas, seleccionamos esas ideas y las evaluamos, y hacemos la prueba de hipótesis, presentamos nuestra idea con los aportes de expertos y finalmente esa idea valida nuestro planteamiento del problema. Parábola de los talentos, Mateo 25, 14, 30. Aflorar nuestros talentos al servicio de los demás, así como nos los enseñó nuestro Señor Jesús. Recuerden que la parábola de los talentos especifica a dos sirvientes con talentos que fueron, probaron suerte, invirtieron y regresaron la misma cantidad de talentos que les fue entregado. Pero uno de ellos recibió un talento y se lo devolvió a su jefe tal como se lo entregó. Esto no se trata de una parábola en función, vuelvo e insisto, no soy sacerdote y si aquí en el público tenemos un sacerdote, pues que me corrija, pero aquí la parábola no nos habla específicamente de hacernos ricos, sino que cuando tenemos ideas de proyectos, estas las tenemos que colocar en función, en servicio de los demás. Son los demás quienes necesitan de nuestras soluciones, y si nosotros tenemos las competencias para dar solución a esos problemas sociales, a esos problemas ambientales, a esos problemas con un, digamos, componente económico, y tenemos la capacidad de hacerlo, es para desarrollar precisamente ese servicio a los demás. Ya el dinero vendrá por añadidura, vendrá por añadidura. Esto es un proyecto de vida, de largo aliento, de largo alcance, como se los mostré en el tema de los TRLs. Actividad. Proceder con la redacción de la identificación y descripción del problema, armar el árbol del problema, formular al menos 3 ideas con sus hipótesis, valorarla, seleccionarla y validarla. Para terminar, dentro de la facultad tenemos un centro virtual de emprendimiento y, en mi caso, el semillero de investigación en management. En el semillero tenemos la línea de emprendimiento empresarial. En el centro virtual de emprendimiento les podemos ayudar a gestionar inicialmente este proceso, validando precisamente sus ideas para determinar si ese proyecto empresarial tiene viabilidad. En el caso del semillero, si nos vamos por investigación en temas de emprendimiento, inicialmente la idea es construir un caso de estudio, obviamente con los resultados del caso. Y en el centro virtual de emprendimiento, la idea es llegar hasta el final en temas de validación comercial. Entonces, en ese sentido, les dejo esta actividad para que lo piensen. Hemos terminado esta historia y continuará con el concepto de tecnología y aplicación formulado, o sea, el TRL2. En mi próxima charla hablaremos del TRL2. Muchas gracias por su atención. Preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Será que todo quedó muy claro? Hola, buenas noches. No, claro que sí quedó claro. Quedó súper claro que cuando uno tiene una idea de esas, mejor dicho, hay que maciarle primero para ver por dónde la cuadra. Eso sí quedó claro. Hay que hacer mucha cosita. Uno pensaría que no, pero toda una metodología de la investigación. Muchas gracias. Con mucho gusto. No sé si alguno de los presentes tenga alguna pregunta. Adelante, profesor Alexander Marín.
Muy buenas noches para todos, profesor Carlos Enrique. Muy buenas noches. Excelente la presentación, mucha claridad. Profe, simplemente, digamos, estoy en ese momento en la facultad como profesor de medio tiempo. No sé cómo podría apoyar el proceso de investigación, ¿cierto? En la línea que usted está. Seguramente pues también podría hacer con el decano, pero tengo mucho interés de pronto poder mirar cómo me puedo vincular en la investigación, en estos procesos, así sea, como dicen algunos, pues, o por los laditos, ¿cierto? Apoyando en algún proyecto en específico, pero la idea sí sería como irme metiendo poco a poco. Me cuentas, porfa, y quedo muy atento. Muchas gracias. Listo, profe Alexander, hágale que yo lo tengo muy en cuenta. Muchas gracias por su ofrecimiento. Excelente, profe. Esté muy bien. Gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta, alguna otra participación? Bueno, Profe, Enrique. Carlos, agradecerle por estos espacios y darle las gracias, pues, y felicitarlo porque es un proyecto muy completo, pero se ve que usted ya le ha trabajado mucho, pues, con anticipación, pero qué rico, pues, uno poder llegar allá, a qué nivel. Muchas gracias y muchas gracias a todos los colaboradores. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muy bien. Profesor Carlos Enrique, pienso que ya las palabras sobran. Muy concreto, muy preciso, muy directo, como decían por ahí, muy al grano. Así debemos de ser, darle la explicación a nuestras personas, a nuestros participantes, que la comprendan, la entiendan y la cojan. No nos queda sino agradecerle, profesor Carlos Enrique. Sabemos que tendremos muchas más oportunidades de seguir participando con usted en este tipo de charlas. Y a todos los compañeros y los participantes, muchas gracias. Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad. Alguien levantó la mano. Por aquí. Gracias. Exacto, noches. Mariela, adelante. Mariela, abre tu Profe, a mí no me micrófono. aparece la asistencia. Ya la vuelvo a compartir, ya la volvemos a Dale, compartir muchas en este gracias. momentico. Muy bien, entonces una feliz noche, que Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad. Feliz Hasta noche y luego. muchas gracias. Dios los bendiga. Hasta luego. Amén. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Buenas noches.